Vale. Empezamos la sesión de hoy dentro de Libros en Movimiento, la sesión de Entre Líneas, y a su vez también dentro de las actividades que... Cierra un poquito la puerta igual. Las actividades que organiza Noray Bilbao, en esencia una defensa de lo que llamamos el personalismo comunitario, el individuo que se convierte en ciudadano, también denominado persona, es la esencia de cualquier tipo de realidad, de actividad, sirve para edificar lo que cada uno es. La sesión de hoy la hemos denominado Tienes mucho cuento, y tiene que ver con que el cuento es una narración, como sabéis, breve, que se transmite por tradición oral, escrita, y que tiene como punto de referencia, como base, los mitos, las leyendas, el carácter imaginativo que apela a las emociones, y que desde ese carácter imaginativo podemos encontrar también un componente filosófico que sirve pues para entender mucho mejor la realidad. Un buen cuentista, como el escritor argentino Julio Cortázar, decía que el cuento tiene que tener un impacto súbito. Es como si fuera un combate de boxeo, donde en un momento dado tiene que aparecer el KO, ¿no? Y en ese KO es donde uno se involucra para entender mejor lo que el autor ha querido decir. El impacto súbito del cuento y el impacto pausado de la narración, diríamos, novelada. Una narración tiene que ser también un combate de boxeo, pero vamos a decir más pausado. Nos tiene que enganchar, pero diríamos de una forma más lenta que con el cuento. El cuento es un golpe seco, donde vemos la impronta del autor, y en esa impronta es donde entendemos lo que ese autor quiere indicarnos, ¿no? Los cuentos pueden ser de diferentes formas de análisis de esa realidad. Tendremos el cuento infantil, que es un cuento de carácter estrictamente popular, el cuento adulto, donde ya podemos indicar que es un cuento literario. Los significados son distintos, ¿no? El uno es mucho más sencillo, el otro es más complicado y obedece pues a la psicología y a la forma de entender la realidad de cada autor. Si hablamos de un cuento de Franz Kafka, por ejemplo, el hombre artista, veremos que en ese pequeño cuento se darán las pautas fundamentales de lo que después será... ¿Es el artista del hambre? Sí, el artista del hambre, el artista... Tiene muchas traducciones. El hombre que permanece en la jaula recluido. Hay muchas traducciones, pero lo importante del cuento es la filosofía, diríamos, kafkiana, que después se va a manifestar sobre todo en su relato quizá más característico, que es la metamorfosis, ¿no? En el cuento, de forma muy breve, lo que se nos dice es que hay un hombre que trabaja en un circo y que vive dentro de la jaula. A nadie le importa que viva dentro de la jaula, tiene hambre el hombre dentro de la jaula, nadie le da ningún tipo de comida, y un día el hombre muere. Cuando muere el hombre, pues se pone otro animal, y el circo continúa con total y absoluta, vamos a decir, normalidad. Ahí ya nos vamos a dar cuenta de cuál es la filosofía, en este caso, de este cuento, de este cuentista narrador que es Franz Kafka.
Dentro de los cuentos infantiles, que quizás sean los cuentos que dejan mayor intensidad a la interpretación filosófica, quiero mencionar un bello trabajo de un psicoanalista austriaco llamado Bruno Bettelheim, que se llama el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Psicoanálisis de los cuentos de hadas es el estudio que hace este psicoanalista de los personajes, de esos iconos que aparecen en los distintos cuentos y que nos dan una interpretación, o quieren darnos una interpretación, de lo que es la propia realidad. ¿Solo se limita a cuentos de hadas o en general? Él entiende, sí, es que él entiende por cuentos de hadas cualquier dimensión del cuento. Todo cuento para él, vamos a decir, es un cuento de hadas, porque es un cuento de la fantasía. Caperucita, el patito feo, la historia de la cerillera, la sirenita, Caperucita, Blancanieves, todos ellos, o detrás de todos ellos, lo que aparece es una interpretación de la propia realidad desde el punto de vista psicológico. Otro psicoanalista francés, Boris Cyrulnik, publicará un libro que se llama Los patitos feos y que trata de algo que aquí ya habéis hablado hace algunas semanas, de la resiliencia, es decir, la necesidad de superación a través de la voluntad, de las circunstancias, del empeño, de situaciones que en la infancia han marcado de forma profunda al niño, condicionándole todo lo que va a ser su propia vida. Los dos psicoanalistas que he mencionado, Bruno Bettelheim y Boris Cyrulnik, fueron seres que estuvieron en campos de concentración nazis y decidieron ayudar a esto que es el ser humano con su propia experiencia y con su posibilidad de dar una salida a esos traumas de haber visto una realidad que, como podéis comprender, pues no fue del todo halagüeña, ¿no? Por lo tanto, sí, ¿no hay un libro también que es Gramática de la Fantasía, Rodari? O algo así. Hay un libro que se llama Gramática de la Fantasía, Discurso de la Fantasía, y que es un poco tiene la misma línea que el libro de Bettelheim, solo que este libro de Bettelheim es más práctico, porque al mencionar esos personajes, diríamos con nombres y apellidos, en el sentido de que son característicos los 7 enanitos, Blancanieves y demás, vemos que en ese análisis hay una dimensión, si queréis, mucho más directa, menos abstracta que en el libro de la fantasía que acabas de decir. También recuerdo un libro... ¿Los cuentos de rock o de algo así de pop? No, eso no me suena. Lo que sí te puedo decir es que otro libro interesante que habla de esto que estamos mencionando es del psiquiatra Carlos Castilla del Pino y se llama El delirio, un error necesario. El libro centra toda su trama en analizar lo que a su juicio, a juicio de Castilla del Pino, es algo necesario, como es la aparición de la fantasía, que sea una idea compensativa que equilibre la realidad cuando ésta en un origen ha sido o es objeto de sufrimiento, de dolor, ¿no? Es decir, la fantasía como forma de estar en la realidad. Un libro excelente que habla precisamente de este delirio fantasioso de idea compensativa es el de la escritora Patricia Highsmith, que se llama El diario de Edith. El diario de Edith
Es el diario de una mujer y al terminar el día se pone a escribir su diario y a propósito, de forma fantasiosa, cambia toda la realidad de lo que le ha acontecido en ese día, que por lo general siempre es un día, diríamos, negro. Ella intenta cambiar esa realidad dando una postura de blancura, de bienestar de cada uno de los personajes que le rodean, esposo, un anciano que cuida, hijo y demás. Diríamos, un escrito paradisíaco de la realidad, cuando todos sabemos, por lo que la autora nos está indicando, que esa no ha sido la realidad del día. El delirio, error necesario, sería esa idea compensativa que Edith hace en este trabajo. Esa película la hace muy poco los Goonies, el diario de Eli. No, el diario de Edith, no, de Eli no, de Edith. El diario de Eli es otra película, no tiene que ver nada con esta. Sí, no tiene que ver nada con este libro. Este es un libro fantasioso, a propósito y podríamos decir terapéuticamente necesario, ¿no? Los cuentos de Andersen serían los cuentos completos. Sería un punto de referencia, yo creo que muy interesante, junto al libro que he mencionado de Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Aquí nos vamos a encontrar. Vladimir Brock, con 2 Bs. El autor de... El autor del análisis de los cuentos, que hace también. Bueno, es otro autor, pero este es mucho más desde el punto de vista semántico, es decir, es mucho más analizador del lenguaje, como si fuera una filosofía lacaniana de lo que, a través de la propia expresión de lo que cada uno siente y dice ante el cuento o el propio cuento de su propia vida, lo analiza de una manera, si queréis, más difícil en el sentido de entender esa realidad. El libro de Bettelheim es de una sencillez absoluta, es decir, una vez que uno sabe lo que es el personaje del cuento característico, porque cada uno ha leído esos cuentos, todos sabemos lo que es el patito feo, lo que es la pequeña cerillera, Hansel y Gretel, el traje nuevo del emperador, cuentos que en apariencia son de una gran sencillez, es verdad, pero el análisis de lo que pretenden indicar esos cuentos sí que entroncan con otras realidades filosóficas, psicológicas, y ya entran en un terreno mucho más, diríamos, complejo, ¿no? El patito feo tiene muchísimas lecturas, pero quizá la más importante o una de ellas como interpretación sea la de la incomunicación humana. La incomunicación, vemos que ese simbolismo de la mamá pata va a tener siete patitos, de los cuales 6 pues son normales, alegres, divertidos, y el séptimo verdaderamente pues, es feo, es negro, nadie le quiere. Lo de negro digo en el sentido de que la filosofía de los colores, ¿no? Luego hablaremos un poquito como Calimero, ¿no? Como Calimero, y vamos a hablar también de él. Calimero, soy pequeño, soy feo y nadie me quiere. Es decir, los colores en esta filosofía simbólica de los cuentos juegan un papel muy importante. También los lenguajes, en cuanto, en el mejor sentido lacaniano también, de interpretación de la propia realidad. No quiero extenderme sobre el patito feo, pero tiene muchas connotaciones, incluso con el cine europeo de los años 50, Antonioni, la incomunicación, incluso con la pintura norteamericana de comienzo de siglo, Edward Hopper, el pintor
de los espacios y de las gentes en esa Norteamérica incomunicativa, gentes que están en sus casas y ves que es imposible la comunicación, seres solitarios, seres nada agresivos, pero esa incomunicación como lectura del Patito Feo de Andersen da mucha salida a la interpretación. Ni que decir tiene que la literatura existencialista francesa, ¿no?, de mediados del siglo pasado también es una literatura de patitos feos en cuanto a que los personajes son personajes que no encuentran esa comunicación, ese diálogo, ese estar en la realidad. En los cuentos la dicotomía, o a mí me gusta más decir la ambivalencia, ¿no?, bien-mal, están muy presentes, y los dos grandes colores, blanco y negro, también. El patito feo es un patito negro. Cuando se encuentra con los cisnes que le van a dar de nuevo la vida, porque le van a hacer comprender que es un ser bello, y él se mira, el patito feo se mira en el lago, en el espejo, y se ve como un cisne bello, es un cisne ya blanco. Negro-blanco es una separación muy interesante en... sí, ¿verdad? Blancanieves y Cenicienta. Claro, pero la Cenicienta, negro-blanco, la Cenicienta con sus harapos, en la casa de la madrastra, y después vestida con las mejores galas cuando asiste a la ceremonia con el príncipe. Cenicienta tiene miedo a algo, a que den las 12, porque el hada madrina le ha indicado que a las 12 recuperará su condición, vamos a decir, normal, es decir, de pobreza harapos. De manera que a las 12 menos 5 el príncipe no entiende, pero Cenicienta, es muy interesante los cuentos, y Cenicienta lo que quiere es irse de esa blancura, porque la realidad es la que es, y cuando ya falla la varita de la hada madrina, volverá a ser la que es, ¿no? Bien, las interpretaciones, ni que decir tiene, pues que son muy grandes. También la madrastra de Blancanieves está dibujada, está plasmada con el color negro. Blancanieves, cuando recibe a los 7 enanitos del bosque, es un ser, diríamos, beatífico, ¿no?, divino, vestida de blanco, y que desarrolla toda su bonomía, su cariño, su buen hacer en esa casa donde está refugiada, recluida, protegiéndose del negro color en cualquiera de sus posibilidades. Perdón, a mí lo que me llama la atención es por qué esos cuentos se han escrito precisamente para los niños. ¿Algún mensaje quiere darle a los niños? Bueno, pero esto es lo peor, algún mensaje del sistema ¿no? Hombre, siempre había. Date cuenta que al tener tantas interpretaciones, porque el cuento deja abierta los significados hasta el infinito de cada una de esas posibilidades, tú has dicho el sistema, claro, hay una interpretación también dentro del sistema capitalista. Los enanitos van todos los días a trabajar, y alguno de ellos encima, cuando vuelve, si mal no recuerdo, dice aquel cántico que es el enanito trabajador: aibó, a casa a descansar, aibó, después de trabajar. Qué duda cabe que hay una interpretación, si quieres ir a un terreno histórico, político, de una visión de una estructura y de un sistema determinado. Claro que sí. Pero es que eso es lo grandioso del cuento, que deja la posibilidad de interpretación de la realidad desde múltiples ángulos.
La moraleja y eso. ¿Perdona? La moraleja, ¿no? La moralina que tienes. Siempre hay una moralina, como en las fábulas, que cada cual, acorde a la interpretación que quiere hacer, va desarrollando. Cuando uno quiere cambiar la realidad, también puede cambiar el significado de los cuentos. Algunos de los títulos, con un cierto toque de ironía, centrado en el mundo del cuento, sería, por ejemplo, aquel de El príncipe que dio calabazas a Cenicienta. Es decir, cambiamos la propia realidad con el propio título, porque estamos acostumbrados a que es todo lo contrario. El príncipe no sabe nada de quién es Cenicienta, se imagina una realidad divina y jamás dará o tendrá intención de dar. Eso decía también Víctor Moreno en el arte de leer, creo, y de escribir. Claro, porque la realidad se puede cambiar. Es decir, el propio sistema, lo que tú has planteado, da un discurso lineal, pero ese discurso está sometido a la interpretación que yo también quiera dar. Es decir, el enanito trabajador, a efecto del sistema, era perfecto. Pero, y todas las princesas tenían que casarse con su príncipe. Y claro, el matrimonio. Pero realmente desde una interpretación transgresora de lo cotidiano dentro del capitalismo, pues este personaje es un falso seductor de la bella Blancanieves, que lo que desea es querido por Blancanieves por su capacidad de vinculación con el sistema. Por lo tanto, claro. Es verdad que te pones a pensar y analizar el ritmo. Claro, porque todos los demás enanitos pues son, diríamos, llevaderos, pero este se gana el afecto del propio capitalismo gracias a ser el enanito pelota al que Blancanieves quiere sobremanera. Por lo tanto, nunca podrá dejar de trabajar, porque si no se quedaría sin el amor de lo que más quiere en esta vida, que es el amor de Blancanieves. Es impensable el que sea de otra manera, ¿no? Por lo tanto, no es todo oro lo que parece. Podemos jugar con la realidad, incluso nos da un cierto resquemor pensar que las cosas podrían ser de otra manera. Siempre pensamos que la madrastra de Blancanieves era la mala de la película y que Blancanieves era la que sufría los avatares de tanta dependencia psicológica, pero también Blancanieves es una persona verdaderamente malvada, sabe que le está haciendo sufrir a su madrastra, espejo, espejito, quién es la más bella del lugar, y sabe que la madrastra se recrea en la suerte cuando el espejito le dice, tú eres verdaderamente la más bella de todas. Y cuando Blancanieves sabe que todo eso está desarrollándose, ¿por qué no podemos cambiar la realidad? Si se pone en el lugar de la madrastra, tendría que haber entendido los celos, los odios y demás lindezas que la pobre Blancanieves tiene contra la madrastra. Sin embargo, cuando al final el príncipe, con toda su razón de ser, se ha enterado que esa malvada madrastra ha envenenado con la manzana a la pobre Blancanieves, el final de los cuentos es de una gran crueldad. Le corta las piernas, le agrede. En Hansel y Gretel la madre ha muerto porque la madre ha abandonado a los niños y los niños tienen que ir a buscar la casita de chocolate donde no hay casitas nunca de chocolate, siempre hay una bruja. Por lo tanto, al final, los niños recuperan. Los psicoanalistas lacanianos dicen lo que recuperan es su lenguaje, ya entienden lo que ha pasado. Y cuando vuelven a casa, el padre les dice que ya la madre no está, porque era de una gran crueldad lo que había hecho la madre. Había abandonado a los polluelos, a su soledad, y los psicólogos dirán que uno tiene que tener el aprendizaje de la decepción hasta que ya sabes cuál es la decepción total y ya vuelves a casa y estás contento, ¿no? De alguna forma, es también esa propia definición de la situación, ¿no? Por lo tanto, esa realidad se cambia acorde a nuestros propios intereses. El lobo feroz de los tres cerditos,
termina escaldado, es decir, le tira al albarreño para que se queme y dicen los cerditos y que se pudra, porque ha intentado romper la casita. Hoy en algún periódico alguien hace una comparación de esto, habla un señor de estos del fútbol y dice que su equipo, y lo que pasa en su equipo, él utiliza el término, es como la fábula de los tres albañiles, lo acabo de leer hace un rato, y la fábula de los tres albañiles, yo no sé si es que es por prudencia, ¿no? Estamos en una época de muchas elecciones, pero es la fábula de los tres cerditos, y no es la fábula, es el cuento. Y entonces, en vez de decir los tres cerditos, dice el cuento de los tres albañiles. Entonces, el cuento de los tres albañiles son los tres cerditos, los dos primeros no les importa absolutamente nada, ponen una casita de paja y se ríen del tercer cerdito, que es el que trabaja día y noche también poniendo los ladrillos con su cemento para que la casa, si viene el lobo, pues no desaparezca, ¿no? Se ríen de él, del tercer cerdito. Y efectivamente llega el lobo feroz y con la primera casa obviamente queda todo roto, con la segunda también, pero los dos primeros cerditos se refugian en la casa del tercero. También el sistema, en este caso capitalista, sale perfectamente bien parado, porque lo que viene a decir no seas vago, mientras los dos primeros cerditos están tocando la flauta y están riéndose y están de jolgorio, el otro les dice, ya veréis cuando venga el lobo. Ya veréis el plan de pensiones, ya veréis el IBEX 35, ya veréis la prima de riesgo, ya veréis Grecia, ya veréis. Y entonces los primeros cerditos se ríen de todo eso, mientras que el cerdito capitalista del cuento, se entiende, lo que hace es tomar conciencia de su situación, por lo tanto, la interpretación del sistema, claro que está dentro de los propios cuentecitos, aunque quizá uno de los cuentos más críticos con cualquier forma de estructura que se ha escrito sea del propio Andersen, y es esa maravilla que se llama El traje nuevo del emperador. El traje nuevo del emperador es la historia del emperador, que está en su palacio, y que decide que se le haga los trajes más valiosos, más gozosos, más bien hechos del reino. Para ello contrata a dos pérfidos sastres que, lejos de hacer mejor de los vestidos, lo que deciden es no hacer absolutamente ningún vestido, es decir, dejar al rey desnudo. Lo que ocurre es que los sastres, a todo el colectivo de prebostes, fijaos, que rodean al emperador, le hacen ver que lleva las mejores vestimentas que se puede llevar en la corte. Entre ellos, incluso, hacen ver y se creen lo que están diciendo, que el emperador, aun estando desnudo, lleva los mejores vestidos. El emperador también se lo cree y llega al desfile, donde el pueblo se queda sorprendido de cómo ve al rey completamente desnudo. Pero nadie dice nada. Esto es lo más interesante del cuento. Todos saben que el rey está desnudo, nadie dice nada sobre la desnudez del rey hasta que aparece el niño que levanta el dedo, como siempre, y dice, el rey está desnudo. Y cuando el niño dice, el rey está desnudo, dice la verdad verdadera, todos toman conciencia de lo que está pasando, incluso el propio rey, y siente vergüenza de ir desnudo. Pero siente vergüenza de ir desnudo, no tanto por el pudor, sino esa es la interpretación que se puede dar, sino de que la falacia que desde la estructura se había montado queda completamente rota en mil pedazos. Él pensaba que era invisible su traje. No, él pensaba lo que le habían dicho los ministros, los prebostes, los parlamentarios, la prima de riesgo, el IBEX 35, es decir, él pensaba que todo eso era realidad. Y por tanto, el vestido que lleva es el mejor vestido del reino. Hasta que alguien le dice que no es vestido, usted va desnudo. Eso no tiene que ver con la realidad. Eso es el sistema. Y entonces es en ese momento cuando la ciudadanía, que hasta ese momento había estado sabiendo que estaba el rey desnudo, pero no lo decía, es cuando rompen carcajadas y dice que el rey está desnudo. Es el momento en el que algunos
de los filósofos, periodistas, sociólogos inventarán el término populismo. El populismo empieza con el traje nuevo del emperador, cuando la ciudadanía, el individuo, dice lo que siempre ha pensado, pero nunca lo ha dicho. Siempre lo ha pensado, pero nunca lo ha dicho. Por lo tanto, el traje nuevo del emperador es quizá uno de los cuentos más libertarios que se han escrito en esto de la historia de la humanidad. La idea de que también lo que se denominaban los dibujos animados juegan con esa dicotomía del bien y del mal, pues también me había parecido interesante. No voy a hablar mucho sobre ello, pero sí mencionar pues, personajes de una generación donde veíamos esa lucha entre el bien y el mal, el gato silvestre, el canario Piolín, Leoncio el león y Tristón, siempre es el oso Yogi y Bubu, es decir, siempre hay una dualidad. Leoncio será el optimismo casi quijotesco, nos saldrá todo bien, Sancho, ya verás, vamos a remediar entuertos, mi señor Don Quijote, que estos no son gigantes, que son molinos, calla. Leoncio le dirá que todo va a ir bien, Tristón le dirá nada nos saldrá bien, Leoncio, nada nos saldrá bien, Leoncio, como comentaba con anterioridad, lo mismo que el pollito Calimero. El pollito Calimero siempre dirá que todo es muy triste, nada nos puede salir bien. Bubu le dirá lo mismo al oso Yogi. El oso Yogi es un personaje optimista, pícaro, sabe perfecto, irónico, profundamente irónico, se fotografiará siempre a la entrada del parque con ese eslogan que el guardabosques Smith dirá terminantemente prohibido dar comida a los animales de este parque, cuando el fin del oso Yogi, como sabéis, es pues, apropiarse de todas las cestas de los viandantes que van a pasar con una cara de mucha ingenuidad el domingo a ese parque, plena naturaleza, tranquilidad y demás, pero siempre la ambición, la lucha, y el bubu, que sería el elemento compensativo, racionalizador de la realidad. Ten cuidado, Yogi, que está ahí, guarda bosques y lo podemos pasar mal, mientras que él nunca hará caso a lo que el pobre bubu intentará decir, ¿no? El bien y el mal constantemente, ni qué decir tiene que aquella maravilla del gato silvestre y el pajarito Piolín, pues a todos nos motivó, ¿no? El grito de guerra de Piolín, canario, me ha parecido oír a un lindo gatito, verdaderamente era entrañable. Cuando en medio de los dos la lucha es de una crueldad absoluta, de una violencia absoluta, la anciana maravillosa no se entera de lo que está pasando, sigue haciendo calceta y ama por igual al bien y al mal, es decir, ama por igual al malvado, que ella no sabe que es malvado gato, y tampoco sabe de la puñetería, picardía de Piolín, que tiene una crueldad absoluta dentro de una ironía, diríamos, muy llevadera. Muy similar también a aquellos personajes de Pierre Nodoyuna, un hombre que tenía que ganar las carreras de coches, y había un ayudante, un perro llamado Patán, que recibía siempre los golpes en el sentido de las frustraciones del primero cuando no podía conseguir el fin deseado, ¿no? Por lo tanto, siempre hay una filosofía del deseo, una filosofía en estos cuentos, digamos, llamados del deseo, de la represión, de la crueldad, ¿no? No eran unos cuentos para infantes, sino que detrás de todo ello lo que se daba era una realidad, yo creo que bastante dura, ¿no? Otra de las partes que me había parecido interesante es hablar de la filosofía de los colores, ¿no? El color verde, el color negro, el color amarillo,
la esperanza, la desesperación, los pollitos son amarillos, el canario también, el gato silvestre los dibujos son de un color negro, es la maldad, es la falta de sintonía con el bien. Por lo tanto, también en todos estos cuentos hay una estrecha relación pues, con el color. Caperucita no es una caperucita negra, es una caperucita roja, es una caperucita mezcla de... Pero también tiene ribetes blancos, es decir, la niña va vestida de blanco y de rojo. La pasión, una cierta bondad y también la ingenuidad, o sea, se compaginan bastante bien en cuanto a la materialización de los colores, ¿no? Y en esos... Como Caperucita Manhattan, ¿no? De Carlos Martin. Claro, sí, bueno, esa es otra historia. Porque ahí Una prolongación. Luego es el capitalismo y Caperucita Roja es... Sí, pero si mal no recuerdo, es un libro de finales de los 80, donde también quiere hacer un homenaje a su propia hija, y entonces ahí mezcla ese sistema capitalista con los sentimientos, y bueno, a mayor capacidad de consumo dentro del sistema, también mayor capacidad de consumo de nuestras emociones, ¿no? Es decir, vive a tope hasta morir, que decía que aquellas canciones de la movida de los años 80, es decir, esto no termina, esto va hasta el infinito en cuanto a las emociones que uno puede conseguir en esto de la vida, ¿no? Y Caperucita Manhattan es un poco esa idea, el símbolo del capital, lo que algunos ahora llaman, con este nuevo cine americano que se está proyectando ahora, la epidemia capitalista del siglo XXI. Y es una epidemia, pero no solo en el sentido de la materialidad, sino también en el sentido de las emociones, ¿no? La película esta de Iñárritu, que ha sido premiada, Birdman, juega un poco en esto. Ya no es cuestión incluso de hacer la película, sino que todo lo que gira, emociones, éxitos, recuerdos, fracasos, es de una ansiedad tan grande que al final el propio actor decide, como Birdman, saltar por el balcón y volar, y la hija que lo está observando se queda, diríamos, muy satisfecha al ver que el padre pues ha encontrado el cielo. Es decir, lo que en este caso es pues que ha puesto fin a sus días, porque claro, esa epidemia capitalista es imposible de saciar. Es decir, cada día es como aquella hidra de Julio Cortázar. Julio Cortázar, en un cuento aparece una hidra donde el protagonista tiene que cortar cada día un número determinado de cabezas, pero cada vez que corta una cabeza salen 4 más, de manera que es imposible matar a la hidra, porque la hidra se va autogenerando, ¿no? Entonces este sistema prácticamente es lo mismo, ¿no? Es imposible de poder detenerlo, porque cada día aparecen pues 2 cabezas más de la hidra, y así hasta el infinito, ¿no? Claro, ¿de qué película hablabas, Ada? Pues la película que ha sido, iba a decir premio Nobel, no, ha sido premiada con los Oscars, Birdman se llama. Es una película. ¿Birdman? Sí, Birdman. ¿Perdona? Que fue premiada. Sí, hace unas... a finales de febrero. Entonces, La he visto, yo la he visto. ¿la has visto? Sí. ¿Cómo se escribe? Pues es B-I-R-D-M-A-N. Eso. Entonces, bueno, un poco el esta. pájaro. Eso es, el pájaro que vuela y que a la vez también vuela en el sentido de, bueno, de la metáfora de lo que es el ¿Cuál propio... es Birdman? ¿Eh? En vez de Birdman, ¿no será Birdman? No, creo que es B-I-R-D... No, es... Porque este tiene... está todo... O sea, Birdman. Bueno, lo importante... ¿Has visto la película? ¿Y de qué trata eso? Lo importante en este caso... Las dos, o sea, la segunda está relacionada con Batman. Lo importante en este caso es el autor, un director mexicano, González Iñárritu, que ya con anterioridad hizo algunas películas de lo que estamos hablando, ¿no? De esa lógica del capitalismo, Amores Perros, y donde los amores perros son amores entre la lucha entre animales, en este caso los perros, pero también la lucha entre otros animales
que son los seres humanos en esas sociedades de liberalismo, ultraliberalismo de América Latina. Bien, como veis, hacemos el paréntesis en este final de hora. Esa ha sido un poco la idea de la psicología de los cuentos, de los colores, de las interpretaciones subjetivas y de esa dinámica que oscila entre el bien y el mal, con ironía en algunos casos, pero creo que también con mucha crueldad, ¿no? El que se aproxima a estos cuentos populares se aproxima a la realidad también madura, ¿no? Es una realidad infantil, aunque los tiernos infantes que aparecen por los cuentos pues sean eso, ¿no? Jovencitos en edad de merecer. Bueno, hacemos el paréntesis y luego, pues si queréis hacer algunas preguntas, lo que fuere, de los italianos, que cuando se bailaba a lo rejuntado, era recomencemos, entonces vamos a recomenzar entonces otra vez, para decir aquello de la sesión, sobre todo los libros, que quede en acta, psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, los cuentos completos de Andersen, y Los patitos feos, por aquello de la retiliencia de Boris Cyrulnik, donde lo que se trata pues, es de que la psicología no nos haga mucho daño y con voluntad y con unas circunstancias más o menos apetecibles, pues esto que es el ser humano pues, no sufra mucho, ¿no? Y que en la lucha entre el bien y el mal pues, gane el bien, como terminan siempre los cuentos, y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. Es decir, hasta ese cuento es un poco puñetero porque termina mal, porque se dieron por el cuento las narices. Claro, o sea, tú has estado siguiendo el cuento. Comieron perdices y se dieron por el Claro, tú has seguido el cuento, has estado allí con una dignidad muy alta. Has visto sus incertidumbres, sus gozos, su llanto, y al final termina bien cuando el cuento termina bien. Y entonces lo menos que se puede esperar de un cuento es que te inviten, ¿no? Es decir, pero en este caso no, ellos fueron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. Por lo tanto, otra vez vuelta a empezar con un nuevo cuento de llantos, sudor y lágrimas, ¿no? Es un poco de lo que se trata. El cuento es muy cruel, no es nada halagüeño leer cuentecitos. Quizá el del patito feo, ¿no? Al final, pues claro, se convierte en cisne, o él se ve que es cisne. Se podría haber visto como un narciso cualquiera de otra forma, porque claro, al quedarse mirando el agua del lago, como a lo largo de todo el relato hemos sufrido tanto con el patito feo, pues se podría haber visto feo, ¿no? Pero no es que se vea guapo, es que se ve cisne, es decir, los cisnes son los que le han acogido, ¿no? Y entonces él se siente uno más, por lo tanto es uno de los cuentos que mejor termina, ¿no? Parece que hay salvación, es decir, no es todo tan negro como a lo largo de todo el desarrollo. El pobre patito ya desde el principio ves que en esto de la vida se lo va a pasar muy mal, entonces bueno, es una lección, ¿no? Y por eso quizá Boris Cyrulnik, al hablar de los patitos feos, él apuesta por la salida, ¿no? Es muy optimista. Así como Bruno Bettelheim no lo fue, aún dedicando toda su vida al estudio de las causas que provocan ese sufrimiento, ese infortunio de la persona, Cyrulnik sí, él apuesta por el sí. Aun sabiendo del esfuerzo, diríamos que es un psicoanalista francés muy optimista, ¿no? O sea que al final el patito se ve como cisne, en el caso de Cyrulnik. Y en el caso de Bettelheim, pues te recuerda pues, que la madrastra de Blancanieves pues, termina con los pies rotos porque el príncipe tiene necesidad de venganza, ¿no? O sea, es normal, le ha hecho la vida imposible a su querida esposa
En Blancanieves, luego el odio y la venganza están ahí, y en Hansel y Gretel pues también, y en Los Tres Cerditos pues hombre, también, ¿no? Aunque vemos que es una faena, ¿no? Cuando sopla el malvado lobo y tira la casa de los dos primeros cerditos, pero sabemos que del tercero no, porque ya lo ha trabajado bien con su cemento y su cosa, ¿no? Por lo tanto, siempre hay una esperanza, compañeros de metal, siempre hay una esperanza. Sí. Luego hay un ensayo también, Los malos del cuento, Stephen Fry, el libro. Sí, pero es un poco esta misma línea de los colores negros, de los iconos de los malos de la película, en este caso de los malos del cuento. El Señor de los Anillos, El Hombre Oscuro. Claro, sí. Sí. Todos los personajes que van vestidos de negro, ¿verdad? O el término negro es esa metáfora del mal, y eso está en la realidad. Y la metáfora de los colores es esa, ¿no? A mí me parece muy interesante los colores, pero no solo en los cuentos, sino también en la pintura, por ejemplo. Esto tiene una salida de interpretación sobre los propios cuentos de los que hemos hablado. Hay muchas lecturas, pero también la pintura, la filosofía del color, ¿no? En pintores pues, se me ocurre Kandinsky, por ejemplo, Rothko y demás, Paul Klee, cuando alguien se acerca a ver esos no iconos, porque en Vasily Kandinsky no hay ningún icono, pero la mezcla de esos colores te está dando la interpretación de una realidad. Es decir, tú eres el que está interpretando, descodificando lo que tienes delante de ese cuadro, y delante de ese cuadro en apariencia no tienes nada. ¿Perdona? Rothko, no tienes nada. Delante de Paul Klee no tienes nada, y sin embargo tienes todo. Te está diciendo ese choque, estoy recordando alguno de esos, iba a decir fotogramas por la desviación cinematográfica, no, esos juegos de colores entre los objetos redondos de blanco, negro, como están chocando. Parece que nos está diciendo que va a haber un choque de grandes intereses, y la realidad es esa, sin necesidad. Porque son contrastes contrapuestos, totalmente. Antagónicos completamente, ¿no? Pero están como si fueran dos bolas de billar que van a chocar, y eso lo ves en el... Los colores juntos blancos son bonitos, pero eso que son como que dan. Y luego el blanco destaca mucho porque da mucha luminosidad con los negros. Sí. El negro aviva todos los colores, pones el mismo amarillo sobre blanco y lo multiplica, Sí. lo hace pastel, y el mismo sobre negro lo hace chillón. Quería haber hablado también, o se podría tocar, por ejemplo, la filosofía del color en iconos ya más característicos, por ejemplo, en la pintura de Paul Delvaux, cuando los personajes en el silencio más sepulcral de la incomunicación, tanto ellas como ellos van vestidos de negro y de blanco, es el color que predomina, y el silencio realmente de esa incomunicación en los que los personajes se cruzan en los caminos y no tienen... En la publicidad, sí, muchos ejemplos. En la publicidad. ¿No son recuerdas aquí? Lo de blanco y negro. Me ha recordado el blanco y negro al típico pasillo de convento de monjas, que unas de blanco y otras de negro. O sea, eso me ha recordado así, pero no sé cómo... ¡Qué miedo! Claro, es el contraste, es la ambivalencia, es la separación, es el rechazo, es la muerte de la luminosidad y las viudas que se vestían de negro. Las viudas se vestían de negro. Los monjas de blanco. Bien de negro. Pues eso es un icono del color. Totalmente. En las Decíamos antes. viejas, antiguas Semanas Santas, en lugares profundos, los personajes, hombres y mujeres, iban de un negro, diríamos, superlativo de negruzco, es decir, no había posibilidad a ninguna ostentación, a un mínimo de luminosidad por razones del tiempo en el que se está viviendo, celebrando o no celebrando. Por lo tanto, claro, la filosofía del color tiene
mucha relación con la propia realidad. Incluso los propios libros que uno coge en las librerías, si nos damos cuenta, hay editoriales que están definidas por un color determinado, si os dais cuenta. Si hay editoriales cuyos libros en una proporción muy elevada son de color amarillo, por ejemplo, editorial Anagrama. Hay editoriales en que son negros, editorial Ciruela, por ejemplo, colores azules claros. La editorial Lucina de Valladolid, perdón, de Zamora, color verde. En una proporción muy elevada. El blanco de los clásicos de la editorial Libros Universales, editorial Planeta, editorial Cátedra, blanco con letra negra. Es decir, que también hay una posibilidad de acercamiento, o incluso, si vale, de rechazo, de acercamiento, como elemento característico de lo que en este caso una empresa de promoción, de publicación de libros también nos quiere decir, ¿no? El verde es un sinónimo de naturaleza, de reflexión. El amarillo es de, bueno, creativo. Austral no tenía cada relación de un color. Austral Espasa Calpe tenía una mezcla, si mal no recuerdo, Sí, azul. el color, Sí, la historia, efectivamente. La colección Austral de Espasa Calpe, narración, filosofía, tal, tenía un color distinto, de manera que en las antiguas librerías sabías dónde encontrar, a través del color, filosofía del color, el libro que estabas buscando. Y tenía una relación con esto que estoy diciendo, ¿no? Me parece fundamental el abanico de posibilidades, la Macedonia de posibilidades que da el color. Sí. El color. En apariencia nos dicen los iconos a través del lenguaje, ¿no? Lo que de alguna manera uno quiere escuchar, y es el propio color el que va recreando una realidad. Yo siempre hablo de Vasily Kandinsky, el pintor, como una mezcla, yo diría casi perfecta, de la unión de los colores, ¿no? No sabríamos ni tenemos posibilidad de descifrar qué es lo que él quiso decir con esos colores, pero sí que hay una aproximación no simbólica, que incluso el lenguaje es insuficiente para aceptar o ser cobijado por esos colores, ¿no? Entonces, una de las ideas de la sesión era, pues, el dedicar un poco más a los colores, el amarillo cálido y luminoso. Porque murió Molière amarillo. Perdona, claro. Bueno, eso es otro juego, era el juego del teatro, que es una especie de superstición, ¿no? Que para los actores ponerse la prenda amarilla por esto de mala suerte, porque Molière murió con una prenda amarilla, ¿no? Pero es un color que es cálido y luminoso. Hablaba de Piolín, el canario, y efectivamente lo es. El verde también es una mezcolanza de naturaleza y de esperanza, ¿no? Naturaleza y esperanza, algo contradictorio a veces. El rojo, pues, es la pasión, es el amor, el deseo, la violencia, la ira, el rubor, la ambición, el poder, claro, todo lo que de alguna manera supone pues una transformación de lo real. No será el color blanco, sino que será el color rojo. El color rosa pues tiene la sensación de inocencia, de cariño, de amor, de una cierta ingenuidad, de una cierta bondad. Bueno, ingenuidad es un término muy complejo también, ¿no? ¿Qué es la ingenuidad realmente? Bueno, el candor, aquel que parece que no ha roto nunca nada, pero tampoco es cierto, porque estoy acordado de la Pantera Rosa. Y la Pantera Rosa era muy puñetera, ¿no? En apariencia no hacía nada, pero tenía un toque no cruel, pero sí sagaz. Y toda persona que es sagaz no puede ser ingenua, porque si eres sagaz. El ingenuo
es aquel que no es sagaz, es aquel que en apariencia es muy bondadoso y puede que lo sea, pero también oculta otras realidades. Me estoy acordando de aquella película de Mankiewicz, Eva al desnudo. En Eva al desnudo, si os acordáis, una actriz joven, novel, aparentemente tímida, no quiero nada aquí, lo que Bette Davis, yo no, ¿la has visto? Bueno, pues es una secuencia de actriz consolidada, asentada, reconocida, la joven actriz que empieza, no, yo no quiero nada, yo realmente estoy empezando, yo estoy hablando de usted, qué maravilla, pero no se molesta. El caso es que va avanzando y a la señora que está sentada a la desplaza y la que realmente se queda en su papel de gran actriz es este personaje que en apariencia es bondadoso, ingenuo, no se entera de la realidad, ¿no? Por eso también con la ingenuidad hay que desde el punto de vista filosófico ir con mucho tacto, porque detrás bueno, eso sería, no sé, hay personas ingenuas y personas manipuladoras, es lo que se les nota la diferencia. No, pero bueno, el manipulador no es ingenuo. El ingenuo es el que en apariencia... No, por eso digo que hay unos que son... claro, sí. Otros Sí. Pero otros que pueden aparentar ingenuidad. Claro, la apariencia de la ingenuidad pues siempre es un candor, es algo bondadoso, es algo que está allí en la vida de cada cual, incapaz de hacer un mal, pero bueno, detrás de todo ingenuo en apariencia puede haber un gran manipulador. La película de Mankiewicz, Eva al desnudo, es eso, la aparente ingenuidad y la manipulación para la consecución de un fin que es la potestad de la actriz y convertirse en la primera actriz. Pero esa no era ingenua. ¿Perdona? Esa no sería ingenua. En apariencia, sí. En apariencia, vamos, todos la veían como la persona incapaz, y además ella hacía el propio papel de cuando la invitan a representar, no, ella no quiere hacer absolutamente nada, no estoy preparada para todo ello, ¿cómo voy a estar yo con usted? Y lo que hace es, en esa aparente ingenuidad, ese aparente alejamiento de toda convicción, de litigio, de lucha, es apoderarse de lo que realmente le importaba, que era llegar a ser la primera actriz de reparto. Bueno, Mankiewicz es un artista como Cukor, ¿no? En conocer el alma, sobre todo el alma femenina. Lo refleja, yo creo que muy bien esas luchas pasionales en los personajes que trata, ¿no? Hay una visión muy de psicoanálisis en las películas de Mankiewicz, ¿no? Es algo más que una representación, pues, como decíamos... ¿Qué las historias de Filadelfia? Las historias de Filadelfia son de Mankiewicz, ¿no? Creo que sí. Sí. Estaba hablando de la casa de Hepburn. La casa de la Catherine Hepburn y de todo la diosa. El mundo que le rodea y los galanes que llegan y bueno, ese liberalismo progresista que también supo representar esta mujer, ¿no? Esa libertad, bueno, un cierto anarquismo de derecha, ¿no? Diríamos en un lenguaje más de ahora, ¿no? Que es lo que las películas de esta mujer, pues la fierecilla, todas estas visiones de la costilla de Adán, en fin, juega ese papel de personaje liberal, libertario, transgresor para el comportamiento femenino del tiempo histórico. Pero estas son más Audrey Hepburn igual, ¿no? Porque ya sí que Audrey Hepburn da una imagen de ingenuidad. Bueno, también, sí, que Audrey Hepburn. Sí, bueno, también, eso es otra imagen. Sí, la imagen de Audrey Hepburn es una imagen, claro, de candor, de ingenuidad. Vamos, si alguien hace daño a esa mujer, verdaderamente eso sí que es un malvado, ¿no? Es decir, porque claro, es una
un ser tan dúctil, tan entrañable Y si tiene una peli de una monja, tiene las vacaciones en Roma, que parece una niña, Sí. hasta cuando hace de prostituta, Sí. parece inocente, parece... Sí, todo el papel de esta mujer jugó a ser inocente y bueno, los iconos de la historia del cine, como los iconos de los cuentos, están ahí, ¿no? Y nos sirven para interpretar la propia realidad, ¿no? Pues, Barbara Stanwyck, la Bette Davis, siempre su papel de mujer malvada psicológicamente, ¿no? Es decir, no hay película en la que Bette Davis no haga una estrategia psicológica contra alguien, no hay. Es decir, cada fotograma, cada movimiento de esta mujer, tú ya te estás dando cuenta que obedece a un fin determinado. Es la mujer menos gratuita de la historia de la humanidad. Es decir, no hace... No, Bette Davis. Bueno, son iconos, claro, iconos de la representación, lo mismo que los cuentos, ¿no? Son unos iconos de representación, pues las actrices, los actores juegan con ese doble significado, ¿no? Bueno, pues el síndrome de Peter Pan, ¿no? El síndrome de Peter Pan, podría ser sí, claro. más cuento, y Alicia. El niño que nunca crece, que lucha contra el Capitán Garfio, que es el tiempo. El niño es la eternidad, el Capitán Garfio es el tiempo y la finitud. Alicia busca el no tiempo, y en el no tiempo se encuentra con la fantasía, pero también cuando llega el tiempo vuelve a la realidad. Bueno, jugar con las posibilidades. Siempre el conejo blanco está corriendo, siempre se le hace tarde, nunca... Se nos ha olvidado los recaminos. Claro, no recamines, el coyote te va a comer. Fiero coyote ya no sabe lo que hacer. Claro, porque el tiempo se me ha hecho tarde, ¿no? O aquella maravilla o aquella maravilla con el tiempo de feliz no cumpleaños, ¿no? Es decir, tú haces el cumpleaños una vez al año, pero tu no cumpleaños son 364 días al año, es precioso. Por lo tanto, todos los días podemos hacer una celebración bonita, que es la celebración del no cumpleaños, y montan ahí toda su historia de felicitación y se dan abrazos y demás, y feliz no cumpleaños, claro. El tiempo, jugamos con él, en vez de decir que nuestra fecha del día de nuestros días es la característica, pues hoy es un día de fiesta también porque es nuestro no cumpleaños, ¿no? Bueno, pues terminamos con la sesión y el día 25 de marzo, dentro de 15 días, pues la siguiente será sobre los personajes literarios en busca de humor. Y hablaremos de Blaise Echenique, de Kennedy Toole, de Bouvard y Pécuchet, del diario de Jalil García, bueno, de esos personajes que nos incitan al humor por su forma de ser, por sus características y por su buen hacer, ¿no? Y sobre todo, pues, nombres propios, Martín Romaña, Octavia de Cádiz, Felipe, el último viaje. Pues de Blaise Echenique, Martín Romaña, sí, podría ser un personaje muy característico. Ignatius J. Reilly, personaje maravilloso de La conjura de los necios, será otro de los que hablaremos. Bouvard y Pécuchet, de Flaubert, también. Y luego un personaje que yo quiero mucho, es uno de mis libros favoritos, que se llama Hamlet García. Hamlet García. Y el libro comienza... Hamlet, sí, como tu comienzo de correo electrónico. Entonces, el comienzo del libro y terminamos es... me llamo Hamlet García, soy profesor ambulante de metafísica y no tengo que ver nada con el príncipe de Dinamarca, porque yo donde vivo es en Madrid, hago mi vida. Y de repente al profesor ambulante de metafísica, pues le toca a los comienzos de la Guerra Civil Española, y a una persona de estas características, pues la verdad es que psicológicamente se lo pasa muy mal, porque no sabe dónde está, si está con A, con B o con C. Y cuando le dicen que tiene que tomar partido, dice que es un personaje que es el profesor ambulante de metafísica. Bueno, pues entonces el 25 de marzo
seguiremos con la nueva sesión de personajes literarios en busca de un